Buenas tardes a todos y bienvenidos a una sesión nueva del Centro Ecuménico. Gracias por participar esta tarde también con nosotros. Lo primero que corresponde es hacer una pequeña disculpa porque estaba previsto en nuestro calendario, en nuestra agenda, una sesión sobre el ecumenismo del Papa Francisco por el padre Santiago Madrigal, que desgraciadamente ha tenido una urgencia médica en los últimos días y por lo tanto no he podido cumplir con este compromiso que se había puesto. Habíamos hablado con él y estaba todo confirmado, pero estas cosas que están un poco fuera de nuestro alcance. Y en cambio, rezamos mucho por el Padre Santiago, os iremos contando a medida que sepamos cómo está. En cambio, eso no significa que la tarde de hoy vaya a tener menos calidad, porque hemos conseguido a don Luis Santamaría para que nos ayude a pasar la tarde juntos y a seguir profundizando en los temas. Don Luis Santamaría estaba agendado para dentro de un mes, para hablarnos sobre el alma de los movimientos conspiracionistas el 15 de marzo, y ha sido con mucha generosidad, ha estado disponible para poder adelantarse y para poder así un poco, en muy poco tiempo, pues tener la sesión hoy. Así que estamos muy agradecidos a don Luis, porque estas cosas que se preparan con muchísimo tiempo, ¿verdad? Y se agendan con muchísimo tiempo, luego no son nada fáciles de cambiar de día, ¿eh? Lo digo por experiencia, esto no es tan fácil encontrar a alguien que en 48 horas responda. Esto ya indica la calidad de lo que va a ocurrir esta tarde, seguro que sí. Presento brevemente a don Luis, para quien no lo conozca. Don Luis Santamaría del Río, católico, licenciado en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca y máster en Ciencias de las Religiones y experto universitario en Comunicación Social con estudios en diversas universidades españolas. Es miembro fundador de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas y es director de su biblioteca, Centro de Documentación José María Bahamonde. Quizá por esto sea más conocido. Sus publicaciones sobre todo se centran en el fenómeno sectario, con bastantes libros y numerosos artículos de mucho interés. Es profesor en el máster de Análisis de la Conducta Criminal de la Universidad de Salamanca y ha impartido distintos cursos y conferencias en varios países de Europa y de Iberoamérica. Además es un viejo amigo del Centro Ecuménico, un colaborador pues, de muchos años, al que le agradecemos mucho la generosidad de estar en esta tarde hoy aquí con nosotros. A lo largo de los años, el Centro Ecuménico ha prestado mucha atención a la cuestión de las sectas. Así que hemos pensado que qué mejor que don Luis para ayudarnos a comprender bien, con seriedad y con precisión, sin tópicos, esta realidad. Y le hemos pedido que lo haga con una perspectiva un poco más de actualidad, atendiendo a este mare magnum de teorías y movimientos sociales mediáticos muy fuertes o muy gritones, al menos, que se notan mucho en las redes en estos tiempos de pandemia, pues que acumulan un poco distintas sospechas, distintas lecturas alternativas y revisitaciones de la cultura y de la sociedad en su configuración más clásica, ¿no? Incluso a veces con muchas consecuencias en la vida política de los países y de las sociedades. Le hemos dado este título de la conferencia, que es un poco así, un poco peliculero, pero yo creo que será muy interesante escucharlo: El alma de los movimientos conspiracionistas, para que él nos ayude a entender también este fenómeno que se está dando entre nosotros en nuestra sociedad. Le damos la palabra ya sin más preámbulos a don Luis, para que él nos ayude también y podamos disfrutar y aprender mucho de su magisterio. Muchas gracias, Luis. Buenas tardes a todos, a los que estáis ahí en el Centro Ecuménico, en nuestro querido centro, casa de todos y en vuestras propias casas. Gracias al Centro Ecuménico, a las misioneras de la Unidad y especialmente a don Jaime López Peñalba por invitarme. Deseo, como todos, la pronta recuperación del Padre Santiago Madrigal y me uno a la oración, a las oraciones por él. Y os pido disculpas por no asistir en persona, como tenía pensado hacer en marzo para esta clase, pero las circunstancias han hecho que tenga que encontrarme con vosotros, encontrarme entre comillas, desde Zamora. Eso sí, me ubico con vosotros y como vosotros
ahí en el aula biblioteca del Centro Ecuménico bajo el retrato de don Julián García Hernando. Y precisamente es lo que quiero que hagamos antes de entrar en materia, ubicarnos. El título de mi intervención, que ya lo ha dicho Jaime, el alma de los movimientos conspiracionistas, parece una total entrada de elefante en cacharrería. ¿Qué tiene que ver esto con el resto del curso anual que estáis siguiendo? No encaja con la temática ecuménica, bíblica, eclesiológica. Los que seáis alumnos veteranos podréis decir y podréis confirmar lo que nos acaban de decir al presentarme, que desde siempre se ha incluido en estos cursos, se han incluido dos asuntos tangenciales al empeño de la unidad de los cristianos, que son, uno, el diálogo interreligioso y dos, el desafío de las sectas. Y un tema este último en el que don Julián fue pionero, no debemos olvidarlo. Aún así sigue sonando raro. ¿Qué pintan aquí los movimientos conspiracionistas? No se trata de algo propio de los estudios sociales, políticos, psicológicos, psiquiátricos incluso. Una vez apelo a los que venís año tras año como alumnos y que habéis visto en las últimas ediciones cómo Vicente Jara y un servidor hemos ido hablando cada vez más de un fenómeno sectario que excede, sobrepasa lo que eran las sectas clásicas y que siguen existiendo. Ahí están esos grupos delimitados con un fundador, con una fecha de inicio, con doctrinas, prácticas, sedes. Hoy lo más importante está en esa nebulosa místico-esotérica de la New Age, lo que llamamos New Age, la nueva era. Y con esto ya tenemos el contexto para empezar. El contexto para empezar, y ya os lo digo, casi la respuesta con la que voy a concluir, y sin el casi. Con lo que me he cargado todo el misterio y toda la incógnita de esta clase. Así que si os aburre la lección, podéis marcharos cuando queráis, porque he empezado ya contándoos el final de la historia. Mirad, mi intervención va a tener tres partes, para que nos ubiquemos. Disculpadme que no haya podido preparar una proyección de PowerPoint para que lo vayáis siguiendo con más facilidad, pero bueno, ha sido poco tiempo. La primera parte lleva por título Un contexto complejo y confuso, el nuevo orden mundial. 2, segunda parte, ¿por qué tienen éxito las teorías de la conspiración? Y 3, que va a ser lo más largo y lo más importante, contenidos espirituales y esotéricos que están en juego. Bien, primero, un contexto complejo y confuso, el nuevo orden mundial. Así es, vivimos en un mundo cada vez más complicado de entender y de valorar y juzgar. Los que tenéis más años tenéis una perspectiva más mayor, magnífica, diría yo, para ver los cambios brutales que ha experimentado la sociedad contemporánea en todos los órdenes. A nivel de nuestras iglesias y comunidades eclesiales, nos quejamos tanto, ¿verdad?, de una grave crisis a todos los niveles, que es real, pero debemos ampliar el objetivo para tener en cuenta que formamos parte de un mundo que está en vertiginosa metamorfosis. Una verdadera crisis antropológica en un momento histórico decisivo. Hay multitud de teorías, autores, reflexiones que nos ayudan a situarnos un poco, a modo de GPS, ¿verdad? El GPS que tanto usamos ahora. Pero cuando hemos perdido la brújula, o tenemos ahí la brújula, pero hemos olvidado cómo se usa una brújula, pues con el GPS se nos va la señal continuamente y no dejamos de estar perdidos como sociedad. Hasta los propios términos y teorías se quedan pequeños ante la magnitud del periodo de cambio que estamos viviendo. Cuando el Papa Francisco decía el pasado mes de noviembre en una audiencia general que más que líquida vivimos en una sociedad que es gaseosa, no estaba contando un chiste ni haciendo un simple juego de palabras. En este panorama hay sectores amplios de la sociedad, sectores amplios, nada pequeños, que viven con una actitud que bascula entre el miedo y la obsesión ante lo que se denomina el nuevo orden mundial, el NOM, N-O-M, ¿no?, por sus siglas. Entre ellos, entre estos sectores, no pocos fieles bautizados de la Iglesia Católica, de comunidades evangélicas y de otras confesiones cristianas. Y enfrente tenemos una muy importante porción de la población que desdeña todas sus proclamas, etiquetándolas de conspiracionistas, o ahora se ha puesto de moda un término, un neologismo, que es
conspiranoicas, o sea, conspiración por un lado y paranoia por otro, ¿no? Eso ahí unido. Es decir, todo sería conspiranoico, todo sería irreal y carecería de cualquier base verdadera, ¿no? En un mundo nuestro de la posverdad, de bulos, medias verdades o mentiras completas, cuando se lucha ahora contra las fake news y se canonizan o desechan contenidos desde los tribunales de la verificación informativa, la cuestión de cómo interpretar socialmente la realidad se convierte en una polarización, a veces en dos bandos, directamente dos bandos, ¿no? Una polarización social y política. Veremos enseguida, en el segundo punto, por qué las teorías de la conspiración se difunden y convencen a muchos. ¿Cuál es su atractivo? Pero es importante que tengamos en cuenta una cosa, sin caer en los extremos de negar su existencia, por un lado, o de obsesionarnos con ella, por otro. Es cierto que existen planes para imponer un nuevo orden mundial más o menos organizado, ahí podríamos discutir mucho, con movimientos e intereses que se ven y otros que podemos suponer, deducir, vislumbrar, con una nueva imagen, una nueva forma de la sociedad, de la política, de la economía, del ser humano, de la cultura, de la religión, etc. Ante esto debemos preguntarnos, y esto no es algo meramente teórico, sino lo que de verdad nos importa a las personas de fe, digo que debemos preguntarnos, ¿cuál debe ser la actitud de los cristianos? ¿Prestarse como colaboradores a esta construcción de un mundo nuevo, viendo, a pesar de su agenda lejana al cristianismo, sus elementos positivos, constructivos? ¿Resignarse sin ruido a lo que está viniendo y está por venir, como corderos llevados al matadero? ¿O por el contrario, emprender la lucha fiera contra un sistema de pecado estructural tras el que se puede atisbar al mismo demonio? Son muchas posibilidades, ¿verdad? En responder rápidamente apuntándose a una de las tres opciones u otras que se nos ocurran, me temo que puede ser una decisión ideológica, no una decisión tomada desde la fe en Cristo. Un mundo complejo como este exige tiempo para conocer y tiempo para discernir. Nos sobran tantas veces las prisas, la superficialidad, nos faltan el silencio y la oración. ¿Y qué queréis que os diga? Desde hace mucho, mucho tiempo tenemos por escrito un manual de instrucciones con el que afrontar las crisis y los periodos de cambio y cuando lo vemos todo negro. Se llama Libro del Apocalipsis en las Biblias católicas, el Libro de la Revelación en las Biblias evangélicas y está al final de la Sagrada Escritura. Así que pues nos toca leerlo y a profundizar en él, ¿verdad? Bien, hecha esta introducción, paso rápidamente al segundo punto, que decía, ¿por qué tienen éxito las teorías de la conspiración que dan luego lugar a esos movimientos conspiracionistas? Quiero que ahora todos visualicéis una escena paradigmática del mundo que estamos viviendo. Sucedió hace poco más de un año. Me refiero al asalto al Capitolio de Washington, la sede del Poder Legislativo de los Estados Unidos, ¿no? Fue un momento icónico. Aparte de todas las lecturas sociopolíticas que pueden y deben hacerse, este hecho, por esperpéntico que nos pudiera parecer, puso de manifiesto hasta dónde son capaces de llegar personas aparentemente inofensivas que alimentan y difunden las cada vez más frecuentes teorías de la conspiración y planteamientos negacionistas de cualquier tipo, ya sea del COVID-19 o de cualquier otra cosa como la forma esférica de la Tierra, que hubo un holocausto en Europa en el siglo XX, un holocausto judío me refiero, la Shoah, cualquier cosa. Recordad esa imagen de Q Shaman, aquel hombre disfrazado, ¿no? Con pieles y con la cara pintada, que más llamó la atención en dicho suceso, ¿no? Una imagen muy representativa. Q Shaman, chamán Q. En efecto, este personaje formaba parte de la órbita de QAnon, un colectivo de personas aglutinadas a través de Internet y que defienden una estrafalaria colección de ideas conspirativas. Según estas ideas, nuestro mundo estaría controlado en la actualidad por una élite que, entre otras prácticas, lleva a cabo rituales satánicos y constituye una importante red de pederastia.
Las lecturas más superficiales atribuyen todo esto a un sector de la población situado en la extrema derecha del espectro ideológico. Se habla en concreto de la alt-right o derecha alternativa, pero las cosas no son tan sencillas y no se pueden despejar con una lectura política dentro del espectro ideológico. Ojalá, ojalá. En su libro reciente, de hace 2 meses, Pandemia y posverdad, el filósofo catalán Jordi Pillem nos recuerda que la falta de sentido no es exclusiva del mundo contemporáneo. Dice, si el ser humano está extraviado, lo está desde hace tiempo. Fijaos, si esta pérdida o extravío de carácter global y ya con unas décadas o unos siglos a sus espaldas, hace que sean necesarias explicaciones coherentes, ideas claras, convicciones firmes para atenuar esa sensación de pérdida, de extravío. Una especie de anestesia tranquilizadora para nuestro cerebro, que nos haga parecer que entendemos el mundo en el que vivimos y podemos seguir tirando, seguir sonriendo, seguir consumiendo sin necesidad de tirarnos por la ventana por la desesperación y el sinsentido de todo. Partamos de una definición. La tomo de unos autores chinos que han escrito un estudio sobre las teorías de la conspiración y cómo combatir la desinformación. Dicen estos autores: las teorías de conspiración comúnmente son vistas como creencias explicativas, ya sean especulativas o basadas en evidencias, o visiones del mundo que perciben el orden político y social actual o los eventos históricos del pasado o futuros como el resultado de la manipulación por parte de un pequeño grupo de personas poderosas, los conspiradores, que actúan en secreto contra el bien común para su propio beneficio. Mirad, aquí juegan un papel importantísimo las redes sociales de Internet como nuevas fuentes de información, de una información más popular, más horizontal, no dependemos de los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Aquí cualquiera puede no ser solo receptor, sino emisor de información o desinformación, claro. Entonces, claro, presumiblemente muchos piensan que por ser popular, por ser horizontal, esta información es más veraz. No estaría manipulada por las élites de poder. Como señalan Estrella Gualda y José Rúas en un trabajo sobre los medios de comunicación y las teorías de la conspiración de hace 2 años en una revista de comunicación de la Universidad de Navarra, dicen: la disminución de la confianza ciudadana y la pérdida de credibilidad de las instituciones abrieron la puerta a la circulación de noticias basadas en fuentes de información alternativas a las tradicionales y oficiales. Es decir, esto se basa en la pérdida de confianza en las instituciones, algo que es pues, uno de los rasgos más significativos de nuestra sociedad. Por eso, haciendo caso a los que llevan años estudiando las teorías de la conspiración, voy a responder ya a la pregunta que me hacía en esta segunda parte de mi charla. ¿Por qué tienen éxito? ¿Por qué tienen éxito esas teorías y esos movimientos? Y lo sintetizo, perdón si simplifico demasiado, pero para no estar aquí toda la tarde hablando, lo sintetizo en 3 puntos. Primero, en cuanto a lo cognitivo, tienen éxito por la sensación de tranquilidad que nos dan al proporcionarnos explicaciones simples y coherentes, a pesar de su apariencia de complejidad y de batiburrillo, explicaciones simples y coherentes que llenan los vacíos de conocimiento que tenemos ante una realidad poliédrica, confusa y difícil de captar y de entender en su totalidad. 2. En cuanto a lo sociopolítico, estas teorías tienen éxito por la posibilidad que nos dan de reafirmar nuestra identidad grupal frente a otras, apuntalando nuestras ideas y convicciones y desechando totalmente lo que sea diverso, lo que nos hace, iba a decir inmunes, más bien diría yo cerrados o imposibilitados, porque es algo negativo, a todo diálogo, a todo diálogo. Y 3, en cuanto a lo existencial y lo personal, estas teorías tienen éxito y llegan a la gente porque nos proporcionan un sentido de la realidad y de nuestro lugar en ella. Un lugar que se entiende también en clave de misión,
ya que si yo soy de los pocos que conoce la verdad de las cosas, no solo me siento privilegiado y perteneciente a una élite, y vamos a ver después la importancia de esto, de sentirse miembro de una élite, sino también me siento llamado a mostrar esa verdad a los demás. Es decir, del elitismo, de tener un conocimiento exclusivo, al proselitismo de llevarlo a los demás. En resumen, según un documento que han elaborado en América Latina para estudiar este tema de las teorías de la conspiración, dice: las teorías conspirativas pueden proteger nuestras creencias ante la incertidumbre y la contradicción, lo que decía antes. Y es que nuestra vida, y cada vez más, parece que cada vez más está llena de incertidumbres y contradicciones. Me refiero a la vida social, también la vida personal, ¿no? de cada uno muchas veces. Y paso así a lo que me interesa más, ¿no? que analicemos, que es lo que he titulado contenidos espirituales y esotéricos que están en juego. Y vuelvo otra vez al ejemplo que os ponía de QAnon como paradigma de teoría de la conspiración contemporánea. El análisis en profundidad de los discursos que se entrecruzan para que esa teoría llegue a formar el gran complejo de QAnon y otros movimientos populares crecidos y alimentados en las redes sociales, nos muestra habitualmente doctrinas gnósticas y mensajes sobrenaturales, sincronías holísticas, que es un término preferido en este ámbito, profecías cumplidas, tutelas extraterrestres, cambios excepcionales que se acercan para la humanidad, para cada sujeto. Es decir, esto es todo lo que está ahí como contenido teórico o doctrinal, podríamos decir. Y es algo que lleva décadas presente en todo el mundo. Como os dije al principio de la clase, la nueva era, la New Age, la espiritualidad esotérica que atrae a millones de personas en todo el mundo, está aquí. ¿Qué ha pasado con QAnon? ¿Por qué se ha disparado su popularidad entre tanta gente corriente? Hace unos meses, no sé si os enterasteis, si lo visteis por los medios de comunicación, que están tan pendientes de todo lo que llama la atención, lo morboso, lo curioso, lo sensacionalista, nos decían que cientos de personas se habían reunido, no recuerdo en qué fecha, en la ciudad de Dallas, en Estados Unidos, para esperar el regreso de Kennedy, del presidente asesinado de los Estados Unidos, ¿no? O sea, como si fuera una parusía de John F. Kennedy. Bueno, pues ahí está, ¿no? Y eran del movimiento QAnon. Aunque son muchos los factores que entran en juego, y como os he dicho antes, más allá de lo simplemente político, la convergencia de dos de ellos explica lo que estamos viviendo desde entonces, ¿no? Desde lo del asalto al Capitolio y los demás episodios que ha protagonizado este movimiento, esta corriente. Por un lado, las redes sociales de Internet, ya os lo decía, como un mundo digital donde muchas personas se alimentan de contenidos sin criterio ni discernimiento, en una suerte de adoctrinamiento. Eso es lo que resulta al final para la gente que pasa horas y horas viendo vídeos en YouTube, escuchando podcasts y leyendo material que viene a machacar una y otra vez en estas ideas extravagantes. Y por otro lado, la situación que ha creado la pandemia, que ha sacado a la luz y ha potenciado muchas vulnerabilidades y muchos miedos a nivel social y a nivel individual. Entonces tenemos como el caldo de cultivo perfecto para que estas teorías de la conspiración lleguen, interesen y calen, porque la gente se abone, ¿no? a estas explicaciones de la realidad. De esta forma nos encontramos en el momento adecuado para que arraiguen y crezcan exponencialmente muchas ideas de lo más absurdo y extravagante, como os digo, ideas que no se quedan en un plano teórico para muchas personas. En primer lugar, porque en ocasiones lo que está sucediendo a nivel mundial coincide con lo que ya habían profetizado gran cantidad de sectas y grupos esotéricos, siempre proclives al anuncio de crisis y catástrofes, con su lectura peculiar, claro. Y en segundo lugar, porque los efectos sobre sus creyentes son devastadores, y esto os lo digo desde la experiencia de recibir llamadas, peticiones de ayuda de familias. ¿Por qué?
por casos de anulación de la personalidad, aislamiento familiar y social y generación de un estado de dependencia emocional de maestros y gurús con supuestos dones sobrenaturales. O sea, traducido a lo concreto, en las RIES y lo sé también de otras asociaciones que se dedican a ayudar a víctimas y afectados del fenómeno sectario, en estos últimos 2 años hemos recibido un montón de consultas y peticiones de ayuda de familias que nos llaman por alguno de sus miembros, desde adolescentes a personas maduras que sin pertenecer a ninguna secta concreta, por haber entrado en estos círculos a través de Internet, bueno, pues lo que os digo, despersonalización, aislamiento, manipulación, a veces automanipulación y autoadoctrinamiento, bueno, de una forma terrible. Y no solo está QAnon, hay multitud de corrientes de este tipo que se difunden sobre todo, vuelvo a decirlo, en las redes sociales. Estoy pensando, por ejemplo, en la Federación Galáctica de la Luz. Suena rimbombante, ¿verdad? Es una ciencia ficción, no puede ser malo. Federación Galáctica de la Luz, muy activa en España, con conexiones importantes en Francia y en varios países iberoamericanos. Durante un tiempo estuve analizando sus contenidos. Bueno, pues ahí se multiplican los anuncios de diversos acontecimientos inminentes en todos los órdenes y lo que sucede, dicen estos de la Federación Galáctica de la Luz, les va dando la razón. Ya sea la pandemia del coronavirus, las catástrofes naturales, hemos tenido hasta un volcán ahí todos los días en televisión, los problemas políticos, todo esto serían señales del cumplimiento de lo que anuncian los seres superiores con los que están conectados estos pocos iluminados. Y todo esto va a tener, por supuesto, dimensiones cósmicas. Dicen, se acerca el flash solar. Y explican esto, os leo, literal. Una gran cantidad de rayos fotónicos y plasmáticos iónicos cambiarán tu ADN, su estructura o núcleo, donde existían un ion positivo, uno negativo y uno neutro, será elevado a 9 positivos, 9 negativos y 9 neutros. Tu cuerpo se modificará. Se da de esta forma, dicen, un equilibrio perfecto del ser que se empodera y reconoce como un inmortal. O sea, esto, bueno, vamos a resultar superhumanos, ultrahumanos o dioses directamente, ¿no? El primer elemento a tener en cuenta, os podría leer 1000 cosas, pero bueno, pues todo esto inunda Telegram, inunda todos lados. Digo que el primer elemento a tener en cuenta es que los mensajes más importantes que se difunden en estos medios se presentan como resultado de la canalización, el channeling en inglés. ¿Qué es la canalización? Es uno de los procedimientos más habituales de revelación sobrenatural en la nueva era. Es decir, son mensajes que supuestamente han sido emitidos por un ser espiritual superior, un maestro ascendido, un alma de la antigüedad, un sabio extraterrestre, y esos mensajes han sido recibidos por una persona sensitiva, una persona que tiene el don de recibir, la capacidad de recibir esos mensajes y que por eso se considera canal o channel de esos espíritus o de esos seres, ¿no? Es la forma que tiene la New Age de llamar a lo que el espiritismo denomina mediums. Bueno, pues esto es más elegante, ¿verdad? Un dato fundamental es también la siembra continua de la sospecha contra toda fuente de autoridad. Lo que os decía antes, la desconfianza. En una página de este tipo dicen, todo lo que permitieron que llegara a nosotros fue antes manipulado y tergiversado. A que esto suena cuando la gente dice, bueno, los evangelios, a saber por qué tenemos estos 4 y rechazaron los otros que contienen la verdad. Bueno. Sin embargo, dicen, os leo también literal, la verdad se expondrá ante los ojos de quienes, ante los ojos que quieran ver y los oídos que se permitan escuchar, es decir, los ojos y los oídos de unos pocos elegidos, de los especiales. Una vez más está aquí el elitismo gnóstico de saberse poseedores de un conocimiento especial. Y el remate a esta reflexión lo confirma. Fijaos, la verdad vive en tu corazón. La verdad vive en tu corazón. Claro, las personas que se alimentan continuamente y de forma progresivamente obsesiva de estos contenidos son adoctrinados machaconamente con afirmaciones sobre la gran mentira que lo domina todo, esto es literal, la siniestra y criminal conspiración que abarca política, religión, medicina, educación, arqueología, historia, geografía, geología, etc.
Nos han engañado en todo. Porque ¿cuál es la verdad según esta Federación Galáctica? Y ahora viene lo galáctico. En el fondo habría una raza extraterrestre, con una raza que es un poco múltiple, porque dentro hay varias subrazas. Los principales son los reptilianos y los draconianos. Esta raza extraterrestre estaría detrás de todas las esferas humanas de poder. La Confederación Galáctica, que son aquí los buenos, la Confederación Galáctica lucha contra todos los malvados que quieren imponer su dictadura antihumana. Para que os hagáis una idea, había grupos de estos o corrientes estas que decían que Donald Trump pertenece a la Confederación Galáctica para luchar contra todas las fuerzas del mal, ¿no? Y bueno, pues hay un montón de libros que además se venden muchísimo que dicen que pues detrás de los grandes magnates, detrás de los grandes líderes, incluida la pobrecita reina Isabel II de Inglaterra, pues no son más que reptilianos, son seres, son reptiles que tienen apariencia humana para engañarnos y dirigirnos a todos, ¿no? Bueno, pues lo digo por las implicaciones ecuménicas del tema, porque es la cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Bueno, fuera de bromas, esto está ahí, hay gente que se lo cree de verdad, Otro elemento imprescindible es la invención y difusión de noticias falsas, las famosas fake news, que abarcan todo lo imaginable. Un ejemplo es la recopilación de datos, lo de datos lo digo entre comillas, de datos sobre el Vaticano y el Papa que circulan por ahí en páginas conspiranoicas. Y que abundan en lo de siempre al final, no son muy originales, ¿no? La Santa Sede tiene miles de toneladas de oro robado, a lo mejor es el oro de los nazis, seguro que sí. El Papa Francisco ha afirmado, y hay fotos que lo ponen, ¿no? El Papa Francisco ha afirmado que Jesucristo es un tonto, un alcahuete y un inmundo. Esto circula por ahí. Por supuesto, sin citar en qué catequesis lo ha dicho, en qué audiencia. Que el Papa Francisco, llegamos a ver hace año y pico, había sido arrestado por abusos sexuales a niños en rituales y un largo etcétera. Esto conecta, ¿no?, con lo de la pederastia de las élites del poder. Hasta hay un fotomontaje, bueno, a lo mejor habéis visto cosas peores que esto, ¿no? Hay un fotomontaje donde se puede ver al Papa y otros cardenales y obispos debidamente ataviados con sus ornamentos litúrgicos, el Papa, cardenales y obispos adorando una estatua de Baphomet, símbolo ocultista y luciferino de toda la vida, con el rótulo Misa Nocturna en el Vaticano. O documentos falsos del Tribunal Penal Internacional ordenando la búsqueda y captura del pontífice, o sea, despropósito tras despropósito. ¿Y quién puede creerse esto? Pues hay gente que acaba creyéndoselo porque todo coincide, o sea, empiezan a atar cabos y todo coincide, ¿no?, para esta gran conspiración en la que estamos inmersos. Y el proselitismo está claro en estas páginas y en estos grupos y en estas corrientes porque hacen sentir especial a quien se adhiere a estos postulados paranoicos. Por ejemplo, mirad lo que decía un grupo de Facebook. Decía, si usted está leyendo esta publicación, es muy probable que pertenezca a los elegidos. Soy uno de los elegidos, ¿no? Claro, los teóricos de la conspiración no solo piden un estado espiritual de quietud ante lo que sucederá, también incluyen un llamamiento a la acción. Esto ya empieza a preocupar. Aquí radica el peligro en las interpretaciones que puedan darse a estas palabras. Os leo. Debemos prepararnos en todo sentido. Vale, bien, prepararnos. Este proceso es necesario para la liberación y la ascensión de la humanidad de nuestro planeta. Dicha ascensión, dicen, tiene que ver con el nuevo nivel vibratorio de la Tierra con el que solo se han alineado unos pocos, los despiertos. Fijaos, toda la humanidad está dormida, está a oscuras y hay unos pocos que son los despiertos, los que han logrado conocer la luz, ¿no?, ver la luz. Si conocéis la película Matrix, pues es eso, ¿no?, una Matrix en la que solo salen algunos, o bueno, pues si por ir a algo más clásico, la caverna de Platón, ¿verdad? Está la humanidad ahí engañada, conociendo unas sombras cuando es posible acceder a la verdad. Bueno, pues una de las consecuencias de estas ideas es la violencia que crece en muchos lugares del mundo. Atentos a la explicación que dan, os leo.
una gran parte de la población del planeta está ascendiendo a una frecuencia superior, se refiere a la vibración, a la energía, y luego están los que están aterrorizados por la verdad y se aferran a su disonancia cognitiva como si no hubiera mañana. De forma que, mirad, estos escritos, en su pretendida inocuidad o inocencia, están dividiendo a la humanidad en dos. En un lado están los elegidos, los seres de luz, las criaturas místicas, así se autodenominan, especiales que conocen la verdad y hacen el bien, y en otro lado está la gran masa de gente que permanece en la oscuridad, en el sueño, y está retrasando la evolución, la necesaria evolución planetaria y cósmica. Somos familia de luz, dicen, somos familia de luz. Somos la luz, la libertad, la compasión, la conciencia, el abrazo que nuestra humanidad necesita. Mucha humildad, ¿verdad? y situando a sus partidarios en una realidad paralela, que es irreal, en una absoluta irrealidad donde todo se explica desde esas claves de una guerra cósmica entre la Confederación Galáctica, los buenos, y las fuerzas oscuras, los malos. Ahí están los reptilianos, todo el mundo, ¿no? Toda la gente malvada. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de todo este proceso de evolución? Pues según explican esos que se consideran integrantes de la raza de los elegidos, la diosa madre Gaia se sacudirá todo lo que no corresponda a su frecuencia, su realidad de amor. Y en otro lugar leo lo siguiente: las almas que eligieron la oscuridad tendrán lo que merecen de manos de seres superiores. Está ya medio camino entre será el llanto y el rechinar de dientes y las voces de Juan el Bautista en el desierto. Está puesta el hacha a la raíz de los árboles. Ese es el lenguaje, ¿no? de la decisión escatológica, porque ya llega el cambio, ¿no? ¿Podría justificar esto algún acto violento de las personas que sostienen estas ideas hacia los demás? Pues no lo sabemos. Y cuando leemos que un embajador de la Federación Galáctica y anciano del Alto Consejo Lirano, que no sé en qué estrella o en qué galaxia estará, además de emisario de la diosa, ha afirmado que este proceso de ascensión sin precedentes establece que llevas tu cuerpo físico contigo. ¿Podemos pensar en algún tipo de acción autolesiva a nivel individual o grupal? Bueno, esto se publicó hace un año y pico. Bueno, no olvidemos que en 1997 afirmaciones semejantes llevaron al suicidio colectivo de los adeptos de la Puerta del Cielo en San Diego, California, Estados Unidos. 39 personas que se suicidaron para irse en una supuesta nave espacial que iba adosada a la cola de un planeta. Bueno, pues esto tiene sus riesgos. Fijaos, aquí la cuña ecuménica. Algunos cristianos, tanto católicos como ortodoxos, evangélicos, han caído en las redes de estos grupos que usan habitualmente también expresiones tomadas de los evangelios, citas bíblicas, referencias al plan divino y otras cuestiones propias de la fe cristiana. No olvidemos los ángeles, por ejemplo, ¿no? Y el Cristo, siempre hablan del Cristo pues, como esa figura impersonal que se encarnó en Jesús de Nazaret, pero se ha encarnado en otros avatares a lo largo de la historia. Además, parece que se sitúan de forma crítica ante los poderes fácticos del mundo, constituyéndose en alternativa ante una sociedad carente de valores, lo que puede parecer atractivo para muchos creyentes hastiados de las situaciones que viven. Claro, pues esto es espiritual, estamos en el mundo, pero sin ser del mundo. Cuidado con esto, porque yo creo que en esto que os he estado contando queda claro que los planteamientos teóricos en los que se mueven estos movimientos, valga la redundancia, no solo atentan contra la racionalidad y contra el sentido común, sino también contra la fe cristiana. Y yo creo que podríamos decir que contra cualquier planteamiento religioso de la vida. Cualquier creyente de cualquier religión, esto no le cuadra. Y no solo eso, sino que estos planteamientos sumergen a sus seguidores en una oscura niebla, aquí sí que hay oscuridad, donde se entrecruzan la magia, la superstición y el fanatismo. Creyendo ser seres de luz, se hunden progresivamente en las tinieblas. Y eso está muy lejos de Dios, muy lejos del Dios revelado de forma definitiva en Jesucristo.
Sabéis que la etimología de conspiración y del verbo conspirar es respirar con, respirar juntos. Autores latinos tan destacados como Tácito y Cicerón usaron este verbo con un sentido bien positivo, el de la unión de las personas para lograr un propósito común. Podríamos hablar del empeño ecuménico como una conspiración. Además, un respirar juntos y dejarnos mover por el Espíritu Santo, que quiere llevarnos a la unidad plena, a la unidad visible. Claro, la historia posterior le ha dado a la palabra conspiración, al verbo conspirar, una acepción más negativa. Fijaos en las dos primeras acepciones que recoge el diccionario de la Real Academia Española. La primera es unirse contra su superior o soberano por parte de varias personas. Y la segunda es unirse contra un particular para hacerle daño. En la etimología no estaba el contra, pero ahora lo importante es el contra, ¿no? Conspirar es unirse contra. Y claro, hablando de esto, quiero que nos fijemos ahora en la definición de secta, y ahí voy a mi campo de estudio, a la definición de secta dada por Manuel Guerra, por don Manuel Guerra, autor del Diccionario Enciclopédico de las Sectas, uno de los miembros fundadores de la RIES, y bueno, amigo, hermano y maestro, en mi caso, ¿no? Maestro, fallecido hace unos meses, sacerdote diocesano de Burgos, y bueno, pues un sabio, un erudito. La definición de don Manuel Guerra, que ha sido muy discutida, pero es peculiar y es muy honda, dice: una secta es la clave existencial, teórica y práctica de los que pertenecen a un grupo autónomo, no cristiano, fanáticamente proselitista, exaltador del esfuerzo personal y expectante de un cambio maravilloso, ya colectivo de la humanidad, ya individual del hombre en una especie de superhombre. Esta es su definición. Mirad los aspectos de esta definición que hemos visto hechos realidad en las formas que llegan a adoptar las teorías de la conspiración cuando se hace movimiento, ¿no? Sin necesidad de que sean grupos observables, tangibles. Clave existencial, teórica y práctica, es decir, una forma de cosmovisión, ¿no? Dicen los alemanes la Weltanschauung, ¿no? Cosmovisión, religión en el fondo, que abarca la vida entera de la persona y su comprensión del mundo. O asuntos como el proselitismo fanático y sobre todo esa expectación de un cambio cósmico o de un cambio personal o ambas cosas simultáneamente, ¿no? La revisión exhaustiva de las redes sociales, como os decía antes, deja claro un trasfondo gnóstico y esotérico en muchos de los que engrosan las filas de la teoría de la conspiración. Lo de muchos es por ser un poco indulgentes. Yo creo que es algo unánime, es unánime. Casi 20 siglos después, el pensamiento gnóstico vuelve a cobrar actualidad. Don Manuel Guerra lo decía continuamente. Don Eugenio Romero Pose, gran conocedor del gnosticismo, y todos los buenos conocedores de esto que supera una simple, lo que era una simple herejía. O sea, el gnosticismo era algo mucho más complejo y más amplio y más profundo. La gnosis no ha dejado de rebrotar a lo largo de la historia y su forma actual es la nueva era, sin duda. Y esto no es una comparación forzada. Y os voy a demostrar que no es una comparación forzada con un ejemplo muy concreto y actual, para ir concluyendo ya, ¿eh? Recientemente fue asunto de primer orden mundial el caso del tenista Novak Djokovic y su negativa a vacunarse contra la COVID-19. Por cierto, creo que es cristiano ortodoxo y además es alguien que ha dado repetidas veces testimonio público de su fe. Bueno, pues este deportista de élite tiene como mentor, como dicen hoy, o coach, esto del coaching que está tan de moda, al extenista español Pepe Imaz. Pepe Imaz, que es un señor que se mueve ahí entre la autoayuda, el coaching, el pensamiento positivo. Bueno, asuntos que están de moda y que suelen coincidir con la atmósfera New Age. Aquí detrás de mí, para este lado, pues de los 5.000 libros que tenemos en la biblioteca, pues cerca de 2.000 pueden ser de New Age, porque es que está en todos lados. Bueno, pues cuando saltó la noticia, aquello de que no se vacunaba y si le dejaban o no estar en Australia, participar en el torneo de tenis,
Ya sabemos lo que pasó después. Bueno, pues me puse a leer el libro porque encontré uno de los libros que ha escrito este Pepe Imaz, ¿vale? El maestro espiritual de Djokovic. Bueno, y me puse a leer su libro titulado La Gran Verdad. Es el que más me gustó, con este título, La Gran Verdad. Fijaos en lo que pone en su contraportada. Habrá un antes y un después en tu vida al conocer lo que se cuenta en este libro. Claro, ¿por qué? Porque ya dice también en la contraportada que la gran verdad pretende responder a las preguntas humanas fundamentales. Pepe narra en sus páginas cómo tuvo lugar su despertar de conciencia, tras el cual está empeñado en la misión de, dice él, ayudar a la humanidad al despertar interior de cada alma por el camino del amor. Bueno, es como lo que se está diciendo hasta ahora. En el libro insiste en que, fijaos, insiste en algo que vemos por todos lados y que es una consigna 1000 veces repetida por la New Age. En beneficio propio, claro. Dice, una cosa es la espiritualidad y otra bien diferente la religión. ¿Y qué es la espiritualidad? Dice él, es el contacto de nuestro ser a través del sentir con la fuente divina en mayúsculas o luz mayúscula u origen en mayúscula o Dios. Mientras que la religión, dice él, es una creación de la mente humana con una serie de dogmas y directrices hechas por seres humanos. Pues yo me apunto a la espiritualidad, ¿no? que es mucho mejor. Aunque usa algunos términos personales para referirse a Dios, y ahí está siempre la confusión a la que juega la nueva era, entiende a Dios o entiende la divinidad como algo personal. Dice, energía omnipotente y bondadosa que es puro amor. Y aquí viene pues el panteísmo, ¿no? El panteísmo de la New Age. Todo es Dios. Dice, Dios es un infinito ser, entre paréntesis, océano. Un todo formado por, dice él, gotitas, entre paréntesis, almas, pedazos de Dios. Y por eso el destino del hombre es regresar al origen del todo, al océano, porque en el fondo, dice él, el todo con mayúscula está en todo con minúscula. El todo, o sea, lo divino, está en todo. Hay una identidad, hay una inmanencia de lo divino. Y el paso siguiente, claro, no podría faltar, pasamos de lo teológico a lo antropológico, el paso siguiente es la reencarnación. Dice él, leo, el alma es eterna e inmortal al ser una parte, una gotita del creador original del todo, el océano, y solo el cuerpo físico, vehículo en el cual está el alma, es temporal y mortal. Y claro, ¿cuál es el objetivo del ser humano? Conocer esto para conseguir hacer el viaje de vuelta al todo, es decir, para que la gotita que soy yo me vuelva a unir con el océano. Dice, para hacer este viaje no nos daría tiempo en una sola vida. Si queremos llegar como seres de luz perfectos, iluminados, y eso se ha resuelto ofreciéndonos una multitud de vidas físicas. Mirad, yo creo que si cogemos el libro Adversus Hereses de San Ireneo de León, que para los que hemos olvidado bastante ya el griego y esas cosas, y el latín, pues estamos deseando como agua de mayo que unos profesores de San Damaso que están ahí en el empeño nos lo traduzcan al castellano. Digo, si cogemos el libro de San Ireneo, que es la mayor refutación de los gnósticos y la mejor, veríamos punto por punto todas estas cosas que os acabo de leer extractadas. Y seguro que el Pepe Imaz ni ha leído a San Ireneo, ni lo conoce, y a lo mejor no ha leído a los autores gnósticos de la antigüedad cristiana, pero está claro. Entonces, claro, me tenéis que decir, vale, Luis, reconocemos que ahí hay gnosis, hay pensamiento gnóstico, pero ¿y aquí dónde está la teoría de la conspiración? ¿Por qué conectas una cosa con la otra? Pues mirad, pocas páginas más adelante en este libro de la Gran Verdad está, porque claro, en ese razonamiento tan simple y mágico y esotérico, después de una cosa viene la otra. Viene la otra de esta manera. Dios, os estoy resumiendo mucho, Dios habría creado entidades o seres muy evolucionados a los que le está muchísimo poder para ayudar a las almas. Pero uno de estos seres se rebeló, ahí está el eco, ¿no? de la rebelión angélica, de Lucifer, etcétera.
Bueno, uno de estos seres se rebeló y desde entonces se dedica a alejar a los seres humanos del error, perdón, a alejarlos de la verdad, empujarlos al error y arrinconarlos en el miedo. ¿Para qué? Para tener el poder absoluto sobre el mundo. Y para eso tiene unos ayudantes. ¿Quiénes son los ayudantes de esta especie de demonio? O el demiurgo sería de los gnósticos. ¿Quiénes son estos colaboradores para meternos en el miedo? Los Anunnakis, los reptilianos y los Illuminatis. Así como lo oís. Y compendia de esta forma Pepe Imaz lo más destacado de las teorías conspiracionistas de la actualidad. Los Illuminatis, por ejemplo, dice, son 13 familias que controlan y dirigen el mundo, los que toman las decisiones de relevancia en temas políticos, económicos, militares, religiosos, en la prensa, están tan arriba que ni se les conoce. Claro, para defenderse de ellos, ¿qué hay que hacer? Vibrar en amor. ¿Y qué es vibrar en amor? Dice, estar conectado con nuestro ser, es decir, con el todo, Dios, creador, luz divina o como lo queramos llamar. Y eso significa ser codioses, dioses con. Y hay una llamada directa a reaccionar. Dice, la artimaña es inteligente, sutil y bien urdida, pero ha llegado el momento de despertar. Claro, los Illuminatis, dice Pepe Imaz, buscan acabar con el bienestar físico de las personas y para ello se sirven entre otras cosas, los Illuminati se sirven de los medicamentos. Porque, dice él, y esto lo leo textual, la industria farmacéutica es uno de los lobbies más poderosos que existen y la punta del iceberg de ese imperio son los Illuminati. Bueno, yo creo que no hace falta que abunde en esto, ¿verdad? Solo quiero terminar con estas palabras de Hannah Arendt, que escribía: el sujeto ideal del gobierno totalitario no es el nazi convencido ni el comunista entregado, sino la persona para la que ya no hay distinción entre hecho y ficción, entre verdadero y falso. Como cristianos, yo como cristiano hago esta reflexión al hilo de lo que dice Arendt. El proceso de formación del canon bíblico en la primera iglesia, de la iglesia indivisa, aunque ya había su fragmentación, ya lo sabemos, ¿no? Pero el proceso de formación del canon bíblico fue un ejercicio de esta distinción entre hecho y ficción, entre verdadero y falso. Y lo mismo la configuración del símbolo de la fe y de los símbolos de la fe, de los que pertenecemos a una comunidad que se ha construido sobre estos cimientos. Deberíamos estar alerta, lo primero, para que no se nos metan tales ideas. Y lo segundo, para prestar un servicio fundamental al mundo de algo que necesita de forma urgente y fundamental, que es el discernimiento y la clarificación. Como decía Arendt, distinguir el hecho y la ficción, distinguir lo verdadero y lo falso. Muchas gracias.